Amigos maestros, reciban el saludo del Ministerio de Educación. En esta ocasión vamos a conversar con Miguelina Guamán, especialista de educación primaria, sobre algunos aspectos de planificación curricular que seguramente serán de mucho interés para los maestros, dado que se ha publicado últimamente las orientaciones generales para la planificación curricular. Mi nombre es Elvis Flores, especialista de educación secundaria. El saludo de Miguelina Guamán. Bueno, buenos días. Hoy día, como dice Elvis, vamos a conversar con relación a algunas ideas importantes que hay que ir reflexionando, aclarando, para que los docentes tengan mayores posibilidades y aciertos en la planificación a nivel de aula y podamos ir compartiendo acá con Elvis cuáles serían aquellas diferencias en planificar en inicial, planificar en este caso primaria y secundaria, ¿no? Importa, creo, aclarar algunos aspectos. Si es que hay diferencia. Si es que hay diferencia, exactamente. Bien, en primaria, el profesor en un u otro grado, recordemos que trabaja con más de un área, ¿no? Entonces, las situaciones que ofrezcan van a tener que ser altamente potentes en la medida que a partir de esa situación que va a ser desafiante, va a tener la posibilidad el niño o la niña de abordar más de un aprendizaje, aprender más de una competencia. Entonces, implica que el profesor piense y reflexione cuáles van a ser esas situaciones de aprendizaje que van a inspirar al niño, van a motivarle al niño a involucrarse en el aprendizaje, a tener una participación plena en el sentido, por ejemplo, de ir activando sus conocimientos previos, preguntándose, cuestionándose y encontrándole sobre todo sentido a lo que está aprendiendo. Por ejemplo, no va a ser significativo en primaria que un niño haga tareas repetitivas de planas porque no tiene sentido, al contrario es frustrante, cansado y eso sí no es desafiante, ¿no? Entonces yo creo que en primaria importa mucho presentar situaciones que sean retadoras, desafiantes para que el niño se involucre en su aprendizaje. Sí, a mí me parece que además de lo que mencionas, que me parece muy importante, es considerar que el desarrollo de una competencia se realiza en una situación que verdaderamente represente un reto, que represente un problema que los estudiantes necesitan resolver o que necesitan alcanzar un propósito. Una competencia implica tener desempeños eficientes, idóneos para responder ante las demandas de la vida. Entonces, la única manera de que el estudiante desarrolle competencias es partir de una situación significativa, de una situación que constituya un verdadero reto, un verdadero desafío y que no esté alejado, que esté alejado de las clases meramente expositivas que se acostumbran a realizar. Entonces, cuando un estudiante aprende haciendo en la experiencia, en situaciones auténticas, ese es el modo en que le permite desarrollar sus competencias. Y en ese sentido, la planificación y el maestro en su aula debe procurar generar esas situaciones para que el estudiante pueda actuar y resolver sus problemas en esa situación, en ese contexto, ¿no? Exactamente, y eso exige de un profesor que sepa pensar, que sepa observar su realidad y de allí decir cuál de estas situaciones que mi niño o mi niña interactúa o vive, es algo cotidiano de él, puedo yo llevar al aula como a nivel de programación o planificación y a partir de ello empezar a trabajar el desarrollo de las competencias con los niños, ¿no? Lo cual quiere decir que en tu planificación tienes que considerar actividades para que el estudiante aprenda haciendo. Si quiere desarrollar la competencia, por ejemplo, de producción de textos escritos, la única manera de hacerlo es programar actividades para que el estudiante escriba. Si quieres que el estudiante desarrolle competencias de expresión oral, la única manera es programar actividades para que el estudiante hable, ya sea en exposiciones, sea en paneles, sea en conferencias, sea en asambleas, pero esa es la única manera de que desarrolle su competencia. No se puede desarrollar mediante el aprendizaje o de normas ortográficas o de las características de la conversación o de las clases o los tipos de texto, etcétera. La única manera es, se aprende a escribir escribiendo, se aprende a hablar hablando, ¿no? Sí, y sobre todo en primaria, por ejemplo, cuando tú haces referencia a este tipo de aprendizajes, hay que tomar en cuenta que todos esos aprendizajes son en el caso de comunicación, a partir de situaciones comunicativas reales. Es decir, el niño en educación primaria, por ejemplo, si va a hacer un texto de cualquier tipo, tiene que saber para quién lo está escribiendo, ¿no? ¿Quién va a ser su lector?
Entonces, ¿cuál es la situación real de comunicación que el profesor ha generado juntamente con los niños para que lo que escribe el niño, ¿no?, tenga sentido, porque va a saber quién lo va a leer? Tiene a alguien que lo va a leer y entonces se sienta satisfecho porque sabe que alguien va a leer su texto. Sí, y esto se hace extensivo a las diferentes competencias que involucran los distintos aprendizajes fundamentales. Hay competencias vinculadas con el trabajo en equipo, competencias vinculadas con la ciudadanía, competencias vinculadas con la resolución de problemas. Y en todos esos casos se tiene que generar actividades para que el estudiante realmente resuelva problemas, resuelva conflictos y de esa manera desarrolla sus competencias, ¿no? A partir de una situación significativa para desarrollar competencias, significa que en primer lugar hay que partir de una generalidad para llegar a lo específico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, por ejemplo, queremos resolver un problema, tenemos que empezar comprendiendo el problema en su conjunto, qué características tiene ese problema, qué factores influyen en ese problema, cuáles son las opiniones que se han vertido sobre ese problema, etcétera, tener una concepción general del problema y a partir de eso ir concentrándonos en algunos aspectos específicos que pueden ser analizados independientemente, pero sin perder de vista el problema del cual se ha surgido. O sea, hay la posibilidad de que pedagógicamente uno se pueda concentrar en algunos aspectos específicos del problema o en el desarrollo de algunas capacidades específicas vinculadas con ese problema, pero cuando se quiere corroborar si es que la competencia realmente se ha realizado, se tiene que nuevamente combinar armónicamente todas esas capacidades para darnos cuenta si el estudiante ha podido resolver ese problema en toda su dimensión y en toda su magnitud. Eso implica ir de lo general a lo particular y viceversa. O sea, se parte de la concepción general del problema, del análisis general del problema, se concentra en estudios específicos, en factores específicos del problema, pero se vuelve nuevamente sobre esa concepción general. Ese es uno de los medios de cómo se puede desarrollar una competencia. Claro, lo mismo sucede en primaria, ¿no? A veces se cree que porque el niño de educación primaria no tiene los mismos niveles de desarrollo de pensamiento con relación al joven de educación secundaria, a veces se cree que hay que ir solo por una forma de llegar al conocimiento o construir el conocimiento con ellos, que es de lo particular a lo general, ¿no? Entonces, trabajar por competencia en primaria implica justamente dar las dos miradas. Podemos necesariamente empezar mirando el problema en su conjunto, una mirada más global, cuestionar juntamente con los niños el problema, analizarlos para ir comprendiendo sus partes, para luego volver otra vez a ese todo, ¿no?, que le permita construir en plenitud ese aprendizaje, ¿no? Claro, ese es uno de los modos, pero hay otras formas también de cómo se puede desarrollar la competencia. Hay varios caminos que el docente podría utilizar, ¿no?